Veamos un ejemplo 1, un ejemplo teórico fácil, para antes de entrar a la práctica, ahora que entendemos todos los conceptos. Calculamos los retornos esperados para una acción en particular utilizando el modelo KPM, ¿no? Eso nos pide. Nos da una tasa libre de riesgo de 2.5%, es decir, por ejemplo, la letra del Tesoro americano a 10 años es una tasa de 2.5%. Bueno, nos dan la covarianza de la acción con el mercado es 1.5%. La varianza del mercado es 1%, bueno, tiene varianza pequeña, perfecto. El retorno al mercado es 8%. ¿No? Entonces, ¿cómo podríamos hacer? En primer lugar, para calcular el modelo KPM tenemos que calcular el beta, ¿no? El beta va a ser igual a, debemos calcular en función de los datos que nos den. Entonces, acá tenemos recordemos, es la covarianza del activo con el mercado, ¿no? Que es 1.5%, entre la varianza del mercado, que es 1%, ¿no? 0.01. Nos da un beta de 1.5. ¿Qué quiere decir ese beta? Lo que vimos anteriormente. Si el mercado sube 100%, ¿cuánto sube si el retorno del mercado sube 100%, ¿cuánto sube el retorno del activo? Sube 150%, ¿no? Amplifica ese retorno. Y similarmente, si el mercado baja 100%, tu activo baja 150%, ¿no? Amplifica ese retorno. Entonces es una acción volátil, tiene un riesgo alto. ¿Okay? De hecho, en general, digamos, empíricamente en el mercado, al momento de cuando los analistas estiman el modelo KPM, normalmente los betas fluctúan entre 0 y 2. Entre 0 y 2 fluctuamos los betas de las industrias, de las empresas, etc. Como les digo, es un poco complicado encontrar betas negativos, ¿no? Entonces, finalmente obtenemos el rendimiento esperado del activo, que es igual a la tasa libre de riesgo, que es el 2.5%, más el beta calculado por, recordemos, el equity risk premium, que es la diferencia entre el retorno al mercado y la tasa libre de riesgo, ¿no? Entonces, ¿cuánto nos da la tasa requerida por el inversionista o la tasa de rentabilidad o el costo of equity, ¿no? Que se le dice el 10.75%, ¿no? Ahora veamos otro ejemplo, rapidito. Miren, ahora nos dan la tasa libre de riesgo 2.5%, es el mismo ejemplo, pero nos dan la división estándar de la acción, es decir, el riesgo de la acción nos dan que es 30%, y nos dice que la correlación de la acción con el mercado es 0.5, ¿no? Entonces hay bastante correlación, es bien alta de hecho, 0.5, ¿no? Es decir, el 50% de las veces se mueve en la misma dirección, ¿no? Y la división estándar del mercado, que también nos dan de la acción en el mercado 10%, y bueno, el retorno al mercado es 8%, y la tasa de riesgo 2.5%, ¿no? El beta, que sería igual, recordemos en las diapositivas anteriores, ¿no? Recordemos en las diapositivas anteriores la correlación entre el ratio de los riesgos, ¿no? El riesgo del activo y el riesgo del mercado. Entonces eso es lo que tenemos, ¿no? El riesgo del activo, ¿cuánto es? 30%, que tiene un riesgo superior al mercado. Puede ser, ¿no? Puede haber activos que tienen un riesgo superior al mercado. Pensemos, por ejemplo, en algunas acciones. Por ejemplo, hace tiempo Zoom, comparándolo con el 2020, que de hecho Zoom, bueno, también la pandemia ayudó bastante, su precio incrementó increíblemente, ¿no? Entonces, posiblemente antes no estaba así el precio. O pensemos en una empresa más polémica como Tesla, ¿no? Es una empresa que muchos años consecutivos ha tenido utilidades negativas y aún así los inversionistas han apostado en ella, ¿no? No por sus utilidades o por sus resultados financieros, sino por lo que los inversionistas esperan obtener en el futuro de esa empresa. Recordemos que invierten por lo que va a valer la empresa, ¿no? Entonces, pensemos en eso, ¿no? Entonces, sí puede haber estos casos. Entonces, viendo la fórmula sería 0.30, que es la desviación estándar de riesgo de la acción entre el riesgo del mercado, ¿no? Y me da un beta exactamente igual al caso anterior, ¿no? Solamente nos han cambiado los datos. Y la rentabilidad esperada va a ser exactamente la misma fórmula, ¿no? Que nos va a dar un total de 10.75%. Ok, habiendo introducido todos estos conceptos, vamos a ir a la aplicación del modelo KPM a través del Excel.